el subtema 6.1, ¿sí? Para que ustedes puedan comprender también cómo preparar los archivos para impresión en cuanto a la resolución de las imágenes y también los modos de color. Antes de avanzar, me gustaría preguntarles, entiendo que ya están ustedes realizando, o bueno, ya a partir de la última clase empezaron a realizar el brochure o ya conocen un poco y estos últimos días han estado empezando a manejar el InDesign. También, a ver, primero quiero abrir un espacito para preguntas. Me gustaría saber cómo les ha ido, si tienen alguna duda respecto del manejo del InDesign, porque creo que tenemos esta clase para solventar las dudas que tengan, ¿sí? Ya que no tenemos mucho tiempo para desarrollar una clase más detallada respecto de InDesign. Entonces, no sé si les ha surgido preguntas, han tenido algún inconveniente, cuéntenme ya, por favor. Viviana, vamos contigo, porfa. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Solamente por pedirle un favor grandote, profe. No sé si nos puede hacer un recorderis de la clase anterior, así rapidito ahorita, de todo lo Ya, que vimos. ok, no hay problema, Viviana, podemos hacerlo, ¿ya? Pero antes más bien voy a avanzar con la clase de hoy, luego hacemos el recorderis. Ángela, te doy la palabra, porfa. Profe, una pregunta. En la lista de los reemplazos de los programas, ¿nos envió alguna alternativa de InDesign? No, justamente a eso iba ahorita porque honestamente no hay algún reemplazo. Más bien lo que estoy buscando es un programa que sea como una versión antigua del InDesign. Tendrán las herramientas básicas, pero igual les va a tocar instalar porque no hay ninguna en línea, como en el caso de Illustrator y Photoshop, no encontré ninguna en línea. Eso, profe. Ya, ok, Ángela, más bien gracias por hacerme acuerdo de este tema, pero voy a apuntarlo ya. Ya, a las personas que instalen este programa, que igual es InDesign, pero será más antiguito, van a encontrar algunas diferencias en cuanto a la interfaz, es decir, a la ubicación de las herramientas y algún otro asunto, pero no se asusten porque las herramientas básicas son iguales, ¿sí? Gabriela, vamos contigo, por favor. Profe, solo para solicitarle de favor que no suba las clases de la anterior clase y de esta para, bueno, yo suelo guiarme y volver a revisar también en el desarrollo de los programas. Ya, Gabriela, no te preocupes. La semana anterior en realidad estábamos a full con tantas cosas, pero ya están cargadas desde ayer o anteayer las clases en la plataforma. Entonces, más bien, revísalas allí, por favor. Gracias, profe. Ya, listo, chicos y chicas. Entonces, a ver, vamos a hacer igual un recorderis al final de la clase y posterior a eso también. Recuerden que debemos tener la tutoría con el grupo. Creo que aquí tengo un grupo con el que hacemos la tutoría de la evaluación sumativa final 2, ¿no es cierto? Por favor, al final de la clase nos quedamos unos minutitos. Voy a tratar de ir muy rápido. De todas maneras, hay cosas que vamos a ver hoy con un poquito más de profundidad que ya hemos visto en clases anteriores. ¿Ya? A ver, voy a compartirles entonces pantalla para poder iniciar con la clase de hoy. Les pido que presten mucha atención y si es necesario, de verdad, interrúmpanme porque ustedes saben que estas clases ya son las que les van a ayudar a construir el brochure. Entonces, sí sería importante que ustedes puedan hacer todas las preguntas que requieran para poder resolver y hacer su evaluación de la mejor manera. A ver. Bien, entonces, bueno, como les mencionaba, esta vez vamos a continuar revisando el tema número 6, que se trata ya sobre la preparación de los archivos para impresión. Hemos visto las últimas clases, y bueno, desde que empezamos a ver Adobe Illustrator, conocíamos que las dos plataformas, Illustrator como InDesign, sirven para hacer productos tanto para pantallas como para impresos. En el caso de Adobe Illustrator, hablábamos de imágenes individuales, ¿sí? O diferentes
trabajos sobre todo individuales, por eso es que este se enfoca principalmente en el manejo de las imágenes, estas características vectoriales, el color, la fotografía, incluso, bueno, si ustedes investigan un poquito más, allí también pueden hacer imágenes en 3D, ¿sí? Sobre todo con los programas mucho más avanzados. Sin embargo, en el caso de Adobe InDesign, lo que propone es un trabajo más editorial, es decir, la creación de productos en PDF, por ejemplo, en el caso de las pantallas, ¿no es cierto? En el caso de los impresos, libros, brochure, em, revistas, trípticos, dípticos, etcétera. ¿Sí? Es decir, todos los productos que están enfocados en una composición mucho más amplia, digamos, como diferencia de forma aplicada en Adobe Illustrator, ¿sí? Aunque Illustrator también nos sirve para hacer productos editoriales, sin embargo, por las facilidades y las herramientas enfocadas más en texto en Adobe InDesign, entonces allí se plantea que se pueda trabajar más en diseño editorial, ¿sí? Bien, en ese sentido es importante que para la preparación de un archivo específico para impresión debemos tomar en cuenta las diferentes características, sobre todo dos temas puntuales. Por un lado, la configuración de los modos de color, ¿sí? Y porque ya hemos visto en clases anteriores, recuerden esta clasificación, digamos, de modos de color, unos para pantallas y otros para impresión, ¿sí? Pero también vamos a ver un modo de color adicional y también la resolución en el caso de las imágenes, sobre todo, o los gráficos, ¿sí? En este caso, debemos tener en cuenta que los modos de color y la resolución son aspectos técnicos al momento de crear un documento o preparar un documento para impresión. Sin embargo, al ser unas características técnicas, también debemos tener en cuenta, sobre todo en el caso del diseño editorial, porque al ser piezas para impresión, se deben realizar diferentes procesos para tener una reproducción visual de las imágenes y del texto en plataformas impresas. Es decir, que el objetivo que nosotros construimos, o el producto que nosotros construimos en pantallas, asimismo se visualice con una buena calidad y resolución en los soportes impresos, ¿sí? En ese sentido, entonces, también hemos revisado que de acuerdo al soporte nosotros tenemos que escoger la resolución. Sin embargo, es importante que como los primeros pasos dentro de nuestra construcción en diseño, y hoy vamos a revisar un poquito sobre la impresión offset, se trabaja con los colores CMYK. Ya lo vamos a detallar más adelante. Pero también hay diferentes medidas o proporciones en los que se expresa la resolución de las imágenes y eso también es lo que vamos a revisar hoy con más detalle. Hemos hablado, por ejemplo, sobre que en plataformas o en soportes digitales como pantallas, televisores, celulares, smartphones, etcétera, se utilizan las medidas en píxeles. Estas medidas en píxeles normalmente tienen, por ejemplo, las imágenes que nosotros utilizamos o las que tomamos desde nuestro teléfono celular, ¿sí? Es decir, todas las fotografías actualmente son tomadas desde soportes digitales, como las cámaras profesionales, la cámara de nuestro celular o las diferentes plataformas o incluso la cámara de la computadora, ¿sí? Todas estas plataformas hacen que la imagen se vea sobre soportes luminosos, como nuestras mismas pantallas de celulares, computadores, teléfonos, etcétera. ¿Sí? Y entonces vamos a comprender cómo utilizar o cómo cambiar ese modo de color que nosotros podemos ver en pantallas para preparar un archivo o una imagen para impresión. ¿Sí? En el caso de los diferentes documentos, tienen una configuración inicial. En el caso de InDesign, ustedes no tendrán que preocuparse mayormente por esta configuración de los píxeles por pulgada, que es una configuración que sí tiene Illustrator. Allí vamos a ver cómo configurar, ya para que ustedes puedan entregar también el díptico en el caso de su próxima tarea. O pueden hacerlo en InDesign también, no hay problema. Bueno, luego es importante comprender que este tipo de configuraciones deben estar establecidas
desde el inicio, pero también son parte del proceso del diseño para impresos, ¿sí? Y estos hacen que se eviten errores, y más bien esta configuración hace que se eviten errores técnicos durante la producción, es decir, durante la impresión. Por eso deben tener en cuenta esto, porque ustedes al final del semestre presentarán dos formatos, uno impreso y uno digital. Ahora vamos a trabajar en el documento impreso y en esas configuraciones impresas. Posteriormente revisaremos las configuraciones específicas y la adaptación hacia las pantallas, ¿sí? Bien, avancemos entonces. Lo primero que hay que comprender, a ver, antes que nada, vamos a revisar el documento Manual de Diseño Editorial de Mario López Guerrero, realizado en el año 2014. A pesar de que es un documento viejito, tiene las líneas específicas que nos convienen estudiar para poder tener en cuenta las características para impresión, ¿sí? Como les mencionaba, estas dos características, los modos de color y la resolución, son indispensables para poder tener unos buenos productos. Bien, cuando hablamos específicamente sobre la resolución de la imagen, esta puede estar expresada de dos formas, ¿sí? Por ejemplo, los píxeles por pulgada, que es una configuración que la vamos a revisar, por ejemplo, en Illustrator. Ahí están viendo mi Illustrator, ¿verdad? Sí, profe. Ya, ok. Cuando nosotros creamos un documento, sobre todo porque está enfocado en piezas individuales, buscamos que los efectos de rasterizado estén en 300 ppp. Es una configuración en realidad estándar, ¿sí? No quiero ahondar mucho en esto porque son configuraciones o son más bien algunas instrucciones matemáticas, pero sí me gustaría comentarles más bien que cuando se trata de impresos, cuando sobre todo son soportes en pliegos enormes o vallas publicitarias, la impresión debe tener una mayor resolución, o las imágenes que se utilizan allí deben tener una mayor resolución. Es por eso que se utiliza esta configuración de 300 píxeles por pulgada. Eso significa el PPP, ¿ya? Además de la configuración que solemos colocar, ¿no es cierto?, en la parte superior, las medidas en píxeles, ¿sí? Y en el caso de web o de plataformas digitales, la configuración igual estándar establecida es de 72 ppp, aunque también algunos, sobre todo las personas que hacen ilustración en este tipo de plataformas, sí suelen subir a una calidad más alta, ¿sí? Que puede ser 150 ppp, píxeles por pulgada. En el caso de utilizar este tipo de configuración más alta para soportes digitales, puede hacer que, como hay una mayor concentración de píxeles en una imagen, haga que tengan un efecto granulado, es decir, que se compriman tanto esos píxeles que la imagen termine viéndose como un grano, ¿sí? Entonces es por eso que se debe comprender la configuración que debe tener cada objetivo, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, esta configuración inicial, o más bien, este tipo de configuraciones parte de estos criterios iniciales en el caso de estos documentos, a pesar de que en el paso de la producción o el diseño también pueden ser configurados, ¿sí? Bien, volvemos entonces a la presentación. Fijémonos en esta imagen. Cuando nosotros hablamos de los píxeles por pulgada, que es lo que tanto les menciono, quiere decir que una imagen está compuesta por píxeles, ¿sí? Los píxeles, como veíamos en las clases iniciales, son estas unidades de medida. Déjenme ver si puedo acercarme aquí. Son estas unidades de medida que hacen que cuando nosotros, o más bien que en conjunto, ¿sí?, un montón de píxeles van a hacer que conformen este tipo de imágenes, ¿sí? Déjenme ver, ya, sí, miren, por ejemplo, si nos acercamos mucho, 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 podemos ver esta unidad de medida mínima, que se expresa en un cuadrito de diferentes colores. Cada píxel con cada color va a conformar una imagen completa, ¿sí? Pero aquí podemos expresar cómo se logra ver el producto final en cuanto a resolución.
Por ejemplo, los 72 dpi, si ustedes logran ver un poquito más, ¿sí? Van a ver que que la imagen del lado derecho, que tiene 300 píxeles por pulgada, tiene un mayor número de píxeles, es decir, que tiene más calidad la imagen, ¿sí? Pero esta calidad también depende de los soportes. Si es una imagen que va a estar enfocada, por ejemplo, en soportes digitales como un teléfono celular, lo más recomendable es que la imagen sea de 72 píxeles por pulgada, ¿sí? Y en el caso de impresos, sí es importante que pueda tener una mayor resolución, también por la característica de la impresión que logra generar en algunos casos el riegue de la tinta o que la tinta se disuelva con el papel o al fusionarse con el papel se generen leves distorsiones, ¿sí? En este caso, comprendamos de manera, no quiero decir memorística, pero sí tengamos en cuenta estas dos características para las plataformas digitales como para la impresión. Bien, con esto avanzamos entonces. Algunas recomendaciones de resolución por soporte son, en el caso de pantalla, 72 píxeles por pulgada. En el caso de impresión a láser, que ahí más bien les voy a poner una tareita, pueden investigar cómo funciona esta impresión a láser y por otro lado, cómo funciona la impresión offset, ¿sí? Vamos a ver más adelante este tipo de impresión offset con un ejemplo que principalmente la impresión a láser no, más bien sí les voy a dejar que investiguen ya. Pero la impresión offset utiliza una cuatricromía. Por eso es que muchas veces, o más bien que siempre para impresiones se configuran los colores en CMYK. Recuerdan esto, ¿verdad? El modo de color CMYK que hace referencia al cian, magenta, amarillo y negro. ¿Sí? Es por eso que en el momento en que vamos a imprimir cualquier documento editorial, sea una revista, folleto, pero que busquemos con alta calidad, debemos trabajar siempre en 300 dpi. Esta será la configuración tanto para el díptico en el que ustedes van a trabajar como para el brochure, ¿sí? Un error común también es utilizar imágenes descargadas de Internet con baja resolución. Esto también puede arruinar todo el diseño al momento de imprimir. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? A ver. ¿Se acuerdan que en la plataforma yo les indiqué algunos repositorios de imágenes, ¿sí? En el que ustedes pueden encontrar imágenes de alta calidad. Sin embargo, también les mencioné que simplemente con Google nosotros también podemos encontrar imágenes en alta resolución, siempre y cuando filtremos esas imágenes. Por ejemplo, ahora de manera genérica, ¿ya? Voy a colocar un paisaje. Y desde la parte derecha yo tengo una ventanita de herramientas. Allí puedo hacer un filtro respecto del tamaño, a pesar de que Google solamente me da 3 opciones, ¿sí? En cuanto al tamaño de la imagen. Ojo, puede ser una imagen grande, mediana, ¿sí? O, por ejemplo, si no filtro, se me van a mostrar todas las imágenes de todos los tamaños. Ahora, siempre yo les sugiero que puedan colocar la opción grande para poder revisar imágenes o para poder obtener imágenes con buena resolución, ¿sí? Ejemplo. Miren, aquí hay algunas plataformas incluso que yo les recomendé como Pexels, que utiliza, o más bien que es un repositorio de imágenes en alta calidad. Y bueno, también nos salen Unsplash, PNG3. Esta creo que no les recomendé, pero sí tiene igual, es un repositorio de imágenes, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros damos clic en una de estas imágenes, debemos fijarnos en las medidas que se encuentran en el lado inferior derecho, ¿sí? Esta imagen, por ejemplo, a ver, aquí sí quiero que comprendan una cosa. Por ejemplo, cuando buscamos imágenes de cualquier tipo en estos entornos, en cualquier plataforma, pero en la web, todas las imágenes van a estar en píxeles, en esas unidades de medida,
¿Por qué? Porque están cargadas en soportes digitales. No se puede acceder de manera física, ¿cierto? A este tipo de plataformas. Entonces, cada vez que utilicemos o cada vez que nosotros busquemos una imagen en Internet, va a estar en las unidades de medida de píxeles. En este caso, esta imagen tiene una medida de 4226 de ancho píxeles, ¿no es cierto? Por 2847 píxeles de alto, ¿sí? Es decir, que realmente tiene una resolución importante, una buena resolución. Cuando encuentren ustedes, por ejemplo, si no filtramos, pueden encontrar imágenes que estén, miren, en este caso, en 685 por 456 píxeles. Estas imágenes ya son de baja resolución, ¿sí? Normalmente, si ustedes encuentran de 1000 píxeles para arriba la imagen, o de entre 1000 y 1200 píxeles, la imagen tendrá una buena resolución. Es como una recomendación genérica también para que ustedes puedan tomar en cuenta, ¿sí? Entre 1000 y 1200 ya tiene una buena resolución. Ahora, cuando nosotros descargamos una imagen, y esto es lo que quiero que presten atención, a ver. Más bien, yo ya tengo una imagen descargada por acá, que es una imagen con la que vamos a trabajar hoy. Es una imagen de Vilcabamba, ¿sí? Quiero que se fijen sobre todo en esta imagen, a pesar de ser de un fotógrafo ecuatoriano, al momento de traspasarlo a la impresión, este tipo de imágenes, quiero que se fijen como en este granulado que les mencionaba cuando tienen demasiada resolución, ¿sí? Es por eso que al momento de convertirlo o de imprimirlo, por ejemplo, en un folleto, o en una imagen digital, debe esta imagen también ser trabajada, ¿sí? Vamos a ver ya mismo, sobre todo en el caso de la resolución y el modo de color, cómo trabajar estas imágenes. Bien, entonces, vamos, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a hablar sobre el modo de color y las diferentes imágenes, ¿ya? A ver, en el caso de los modos de color, hemos visto brevemente que existen tres modos de color, o más bien dos modos de color, ¿cierto? Les mencionaba que existen unos que se denominan RGB por los colores en inglés, el rojo, el blue o azul, el green o verde, ¿no es cierto? Y que estos colores o esta tricromía de colores se logra, o más bien se logra una combinación dentro de las pantallas, lo que hacen que estos colores se vean más brillantes por el uso de la luz. Es por eso que en pantallas no se utiliza la configuración CMYK. Entonces, vamos a ver que este modo de color ofrece, por un lado, una amplia gama de colores. Y es por eso que al ofrecer esta amplia gama de colores, no necesita un cuarto color, que es el color negro, que sí existe en el CMYK, ¿ya? Y este perfil de colores, como les explicaba, es utilizado para los dispositivos y pantallas digitales, ¿sí? Por ejemplo, los colores que vemos en los sitios web, en las aplicaciones de celular, en los videos, en las series, ¿sí? Incluso cuando se trabaja o los productores audiovisuales también utilizan este tipo de configuración para grabar en sus pantallas, ¿sí? Bien, entonces para ver un ejemplo de esta configuración en RGB, vamos a ver este ejemplo de acá. Es la misma fotografía de Vilcabamba, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí la fotografía completa, ¿no es cierto? Y pueden ver una separación de la tricromía, es decir, el rojo, el verde y el azul, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros nos acercamos mucho a estas imágenes, podríamos pensar que el negro es parte de esta tricromía. Sin embargo, las tricromías, o más bien estos tres colores del RGB,
tienen muchos matices que hacen que el negro o que hacen que pueda comprenderse de alguna manera el negro. Es decir, que los colores más oscuros que ustedes pueden ver aquí en realidad son rojos, pero son rojos muy oscurecidos, ¿ya? Que al fusionarse con la luz ya logran tener estas diferentes tonalidades de rosa. Por eso quiero que vean en los tres casos. Pensaríamos que son en el primer caso el rojo combinado con negro, el verde combinado con negro o el azul combinado con negro. Pero lo cierto es que lo más oscuro de cada uno de ellos son los colores, pero con un alto nivel de saturación o de oscurecimiento, ¿sí? Ahora bien, para hacer el ejercicio y que comprendamos cómo funcionan estos, yo he activado desde mi computadora, ¿sí? Un modo de fusión, ¿sí? Es decir, esto vimos un poquito en la clase anterior, ¿sí? Pero esta vez voy a escoger la opción aclarar y es para que exista esta transparencia sin perder información. ¿Qué voy a hacer? Voy a ubicar las tres imágenes, ¿sí? Centradas en una mesita de trabajo, una sobre otra. Y quiero que se fijen cómo es que cada color va aportando o en esa combinación con la luz sumada, ¿no es cierto? Van aportando color a la imagen. Fíjense cuando coloco el rojo, ¿ya? Miren cómo tenemos el producto final a través de la combinación de esos tres colores, ¿sí? Y así es que se compone, o es decir, esta combinación de tres colores logra finalmente un conjunto de la imagen completo como la imagen original, como lo vemos acá. Pero no es más que una división por colores, ¿sí? Bien, asimismo vamos a hacer un ejercicio con el modo CMYK. Revisábamos que en el caso de la configuración del modo de color CMYK se refiere a estos cuatro colores. Los colores básicos, el cian, el magenta, el amarillo, pero aquí sí se suma un cuarto color, que es el que nos va a ayudar a delinear los detalles de una imagen, ¿sí? Y estos colores, cada uno de ellos está colocado en ciertas cantidades, es decir, que al momento de imprimir, cada tinta va poniendo el porcentaje de color distinto. Por eso es que hay también estos porcentajes dentro de las plataformas como Illustrator. Por ejemplo, este tipo de configuración de color, como les mencionaba y como se utiliza para impresos, se usan en la impresión de tarjetas de presentación, hojas volantes, brochure, periódicos, revistas, libros y cualquier plataforma impresa, ¿sí? Vamos a ver asimismo cómo funciona en el caso de CMYK, ¿ya? Aquí tenemos, seguramente ustedes han visto este tipo de impresión de serigrafía, en el que se van plasmando color tras color, ¿sí? Sin embargo, las impresoras lo hacen de manera automática, las impresoras actuales, ¿sí? Y fíjense que aquí tenemos también el cian, el magenta, el amarillo, pero adicionalmente se suma en los detalles el color negro, ¿sí? Y asimismo vamos a hacer el ejercicio. Aquí, por otro lado, ¿sí? Como este tipo de impresión o cuando se imprime no está sobre soportes de color, he configurado el modo de fusión multiplicar. ¿Sí? Recuerden, lo que hice para este ejercicio, por ejemplo, en el caso del RGB, fue colocarlos como un efecto de luz, ¿sí? Desde opacidad lo que hice es colocar el modo de fusión, aclarar. Y por otro lado, en el caso o en el ejemplo de la impresión en CMYK, lo que hice es colocar el modo de fusión, multiplicar. Ahora bien, vamos entonces colocando, más bien voy a ir desde el sillón, porque quiero que vean cómo se van combinando los colores igual para poder tener la impresión o la imagen final. Fíjense cómo tengo ahora solamente el color cian y el magenta, ¿sí? Ahora tenemos el color amarillo. Ya se va apareciendo un poquito más, ¿cierto? Y finalmente tenemos los detalles que se colocan con el color negro.
Y ahí tenemos la imagen final, es decir, esta impresión hace que con la combinación de las tintas que ustedes tienen en sus impresoras, ¿no es cierto?, logren una combinación final o unos productos final a partir de la combinación porcentual de los colores. Bien, ahora ustedes se preguntarán, así como en el caso de los píxeles, ¿cierto? Nosotros veíamos aquí que los píxeles, o más bien que todas las imágenes en línea utilizan píxeles porque están cargados sobre plataformas digitales. Asimismo, si es que las imágenes están en píxeles en pantalla, ¿qué color o qué modo de color predeterminado creen que tendrán las imágenes? ¿CMYK o RGB? ¿Qué les parece? RGB. Exacto, Joyce. Sí, porque están cargadas dentro de una plataforma digital. Y es por eso que deben ser tratadas para luego poder llevarlas a impresión. ¿Sí? Vamos a ver cómo tratar una imagen para impresión. Sobre todo la calidad, o sea, para ver las dimensiones y el modo de color en el que se encuentran. Entonces, bueno, yo tengo aquí mi misma imagen de Vilcabamba, ¿sí? Y puedo ver sus propiedades o puedo, bueno, en primer lugar sé que está en RGB y también sé que está en píxeles esta imagen, ¿sí? Ahora, para yo conocer la medida que necesito específicamente dentro de mi brochure, en realidad es muy fácil, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en el caso de... Sí, les voy a mostrar únicamente en Illustrator porque funciona de la misma manera en InDesign, ¿sí? A ver, yo tengo esta mesita de trabajo o tengo una página en InDesign, ¿cierto? Cuando yo coloco una imagen, lo único que voy a hacer es fijarme que la imagen sea mucho más grande que la mesa de trabajo, ¿sí? No importa si yo la hago más pequeñita. Cuando yo configuro al inicio las configuraciones de los píxeles por pulgada, la imagen se va a ajustar automáticamente, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, vamos ahora a ver el caso de... El caso de esta imagencita que teníamos por acá, que tiene 600. Vamos a ver. Vamos a pegar y vemos que la imagen, si es que yo quiero imprimirla en ese tamaño, no hay problema. Puedo achicarla, sí, pero nunca puedo agrandarla, porque si se agranda o si yo, mi intención, por ejemplo, de esta imagen, que su tamaño original era de este tamaño, ¿no es cierto? Pero yo quiero que ocupe toda la imagen o todo, perdón, todo el fondo, no puedo agrandarla porque la imagen se va a pixelar. Sí, quiero que se fijen la diferencia entre esta imagen y esta imagen que tiene más información. ¿Ya? Los detalles logran evidenciarse. Es por eso que es importante que podamos comprender este tipo de configuración de la resolución para impresos. Ahora bien, como las imágenes están en RGB, siempre es importante que yo pueda hacer el paso siguiente. Y es por eso que les mencionaba que para el brochure van a utilizar las tres plataformas: Illustrator, Photoshop e InDesign, ¿sí? En este caso vamos a utilizar Photoshop. Recuerden que todas las imágenes ustedes deben descargarlas y colocarlas dentro de una carpetita, ¿sí? En este caso, yo tengo esta imagen aquí y la voy a abrir en Photoshop. Sí, vamos a esperar un poquito mientras carga el programa, pero lo que vamos a hacer aquí es transformar de RGB a CMYK. Mientras se carga esto, quiero que revisemos unas cositas por acá, ¿ya? Esta era la forma de visualización de los colores, sobre todo en estos formatos, para que podamos comprender. La diferencia es que los colores en RGB son mucho más brillantes, mientras que los colores en los formatos CMYK, como ustedes pueden ver, son más opacos porque no tienen la luz para poder verse.
Y es por eso que la configuración o cuando nosotros editemos las imágenes para impresión, siempre deben tener una prueba. A propósito de esto, paréntesis, ¿sí? Un espacio publicitario. Esta semana ustedes ya van a tener activo el foro, sí, el foro en la plataforma, por lo que recuerden, deben participar hasta la próxima semana. Y allí les hablo un poquito sobre cómo se establece, sobre todo para los impresos, un número cero o también conocido como monstruo para los impresos, es decir, es una prueba de impresión, ¿sí? Que logren no solamente ver los colores y la resolución de las imágenes, sino también revisar si el objetivo comunicacional cumple en el público al que va dirigido, ¿sí? Pero sobre todo, en este caso en particular o para esta clase, y por eso abrí el paréntesis, van a ver que cuando uno hace una prueba de impresión, puede ver que la calidad, por un lado, del papel y cómo se ve también esta imagen sobre todo y los colores sobre papel, ¿sí? Es importante que siempre se recomienda hacer una prueba de impresión antes de generar una producción. En el caso, por ejemplo, en producciones masivas como la impresión de el tiraje de los periódicos o una revista que va a tener un mayor número de impresión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, vamos avanzando. Nos hace falta ver un modo de color que se llaman los Pantone, aunque en la actualidad Pantone dejó de llevarse un poco con los dueños de Adobe. Ahora ya no se utilizan o ya no tiene un catálogo de colores Pantone el programa, ¿sí? O los programas. Antes sí se utilizaban. Y es que si ustedes en algún momento trabajan en comunicación organizacional, las marcas tienen una paleta de colores muy definida, ¿sí? Y normalmente suelen establecer estos colores Pantone para poder trabajar en diferentes soportes. Por ejemplo, el mismo color Pantone para pantallas, el mismo color Pantone para impresos y el mismo color Pantone, por ejemplo, para el branding o el brandeo en automóviles, en la pintura de sus oficinas, ¿sí? Por ejemplo, los colores de Google. No sé si alguno de ustedes sería bacán que puedan investigar sobre cómo funcionan las oficinas de Google, pero tienen el brandeo de su marca, ¿sí? Con esta pantonera. Y es que son colores o es un sistema de colores estandarizado. No se trabaja sobre la configuración de RGB o CMYK porque en realidad esta pantonera guía para la elección de color para pantallas, para impresos y para pintura, por ejemplo, y otros soportes, ¿sí? Y utiliza un sistema de numeración para identificar el color de forma rápida y precisa. Es para eso que existen este tipo de herramientas que se llaman pantoneras y son catálogos de colores, ¿sí? No son más que catálogos de colores preestablecidos que utilizan las empresas para tener colores de marca, ¿sí? Ahora bien, si es que son empresas pequeñitas, por ejemplo, que solo van a trabajar en redes sociales, está bien que se manejen con una paleta de colores en RGB, como hemos visto en clases anteriores, ¿sí? Ahora bien, mientras les explicaba esto, volvemos entonces a Photoshop y ya vamos a ver que tenemos nuestra imagen aquí, ¿sí? Cuando nosotros vemos la configuración en la parte superior, recuerden que esta pestañita tiene información importante. Por un lado, el nombre de la imagen, ¿sí? El tipo del formato, esta es una imagen que está en JPG, y también, sobre todo, el modo de color, que es RGB en este caso. Como les mencionaba, todas las fotografías que están dentro de plataformas digitales están en esta configuración RGB de manera predeterminada. Ahora bien, es importante que nosotros podamos pasar este formato a CMYK antes de colocarla en nuestro brochure que va a ser impreso, ¿sí? Cuando trabajemos en el brochure digital podemos copiar y pegar la imagen sin ningún problema, ¿sí? En este caso vamos a cambiar el modo de color. ¿Cómo se hace eso? Seleccionamos la capa, ¿no es cierto?, en la que está la imagen y nos vamos a la parte superior izquierda, a la configuración de imagen.
Y nos vamos específicamente al apartado de modo. Y podemos revisar aquí que la imagen tiene un check donde dice color RGB. Es decir, que está en estos colores para utilizarlos en pantalla. Cuando nosotros elegimos el color CMYK, nos va a salir un mensajito que dice cambiar modos de color puede afectar la apariencia de las capas. ¿Desea acoplar la imagen antes de cambiar de modo? No deseamos acoplar, ¿sí? Y nos dice que la imagen se convertirá a CMYK con el perfil. Esto ya es una cuestión más técnica. Recuerdan que en la clase anterior les mencionaba cuando hablamos de coated, quiere decir que el papel sobre el que se va a imprimir tiene brillo, ¿sí? Cuando hablamos de uncoated, quiere decir que no tiene brillo, ¿sí? Cuando ustedes vayan a imprimir su brochure, primero es importante que pregunten las especificaciones en la imprenta, ¿sí? Hay varios tipos de papel que me encantaría mucho poder socializar con ustedes. Yo tengo un muestrario de papeles en el que se trata sobre todo sobre el brillo y el gramaje, ¿sí? Brevemente les voy a comentar. El gramaje se puede ver, por ejemplo, si nosotros tenemos una hojita de papel bond, van a ver que la hojita no es pesada, ¿sí? Y es bastante delgadita. Ahora bien, seguramente ustedes han tocado una cartulina. Esta es una hoja bond, pero con un mayor gramaje, ¿sí? Es decir, que su grosor es mucho más anchito y quiere decir que tiene un mayor gramaje, ¿sí? Pero es el mismo material, es el mismo papel, pero con un mayor grosor. Ahora bien, aparte de las características del gramaje, el papel tiene otro tipo de características, como si es brillante o es mate, ¿sí? Estos ya son como los acabados. Ahí quiero que ustedes sean muy creativos con su producto final. Solamente les voy a mencionar unas características que sí debería tener. Y es que en la impresión de la portada y contraportada sí debería tener un mayor gramaje, ¿sí? Pueden hacerlo, por ejemplo, sí pueden hacerlo en papel bond o pueden hacerlo también se me fue el nombre de este papel, en, se me fue. Yo les envío un mensajito, ¿ya? Con este otro tipo de papel. Cuché, perdón, cuché. Profe, usted. Exacto, Joyce, muchas gracias. Este papel cuché. Ahora, el papel cuché sí se caracteriza por tener un acabado brillante, ¿sí? Pero el brillo, ojo que aquí se diferencia de la pantalla porque no tiene luz el soporte. El brillo es solamente ese acabado final brillante que se utiliza, por ejemplo, en las revistas. Ustedes seguramente habrán visto que el acabado es más brillante, pero no quiere decir que tiene luz, ¿sí? Solamente que tiene un acabado con brillo o incluso una textura mucho más lisa, ¿ya? Ahora bien. Vamos a ver entonces qué sucede cuando la imagen se convierte en CMYK. Ligeramente ustedes notarán que se cambiaron los colores o que se oscurecieron ligeramente los colores, pero ¿por qué no es muy evidente para nuestros ojos ahorita? Por un lado, porque las pantallas de los diseñadores están calibradas para poder ver este tipo de configuraciones, ¿sí? Por eso, incluso en algunos casos nos puede pasar a nosotros que cuando, digamos, se me ocurrió, yo tomé una fotografía que me encantó y quise imprimir en la impresora de mi casa, ¿sí? Pero yo veo en la pantalla que tiene unos colores distintos y al momento de imprimir yo veo que tiene colores diferentes, ¿sí? Eso suele pasar sobre todo cuando la configuración de la imagen está en RGB y es que está específicamente diseñado o configurado para que se vea sobre pantallas. Ahora bien, comprendamos también una cosa adicional, cómo además de la configuración en CMYK, yo puedo preparar mi imagen para impresión. Recuerden que les mencionaba que puedo hacer una configuración sobre todo eh, a ver, en el caso de las capas, desde los ajustes, ¿sí? Y aquí puedo utilizar una herramienta básica que se refiere al brillo y al contraste,
¿sí? Cuando nosotros seleccionamos este tipo de herramientas, se nos va a crear una capa adicional, es decir, que no le está afectando directamente a la fotografía. Yo puedo, por ejemplo, solamente por ver, porque quiero que vean cómo funciona, miren, yo le coloco mucho brillo, pero desde la parte o desde el apartado de capas, yo puedo apagar esta capa y me doy cuenta de que realmente esa imagen no se ha modificado, sino que es una capa de ajuste, se llama, ¿sí? Una capa de ajuste que me permitirá cambiar las configuraciones de acuerdo a lo que yo necesite, ¿sí? Les recomiendo, ahora bien, en el caso del impreso, que ustedes puedan subir ligeramente el brillo, hasta 10, por ejemplo, teniendo en cuenta que el color en CMYK son más opacos, es decir, que a los diseñadores o a los comunicadores nos corresponde colocar un poquito de luz o de claridad en la fotografía para que al momento de imprimir no se nos oscurezca la foto o esa combinación de colores no haga que no se vean los detalles, ¿sí? Por eso es importante subir ligeramente, muy ligeramente el brillo, ¿sí? No hay que exagerar tampoco. Bien, repito por si acaso, ¿ya? Voy a borrar esto de aquí. Tengo mi imagen, o bueno, ahorita me parece que ya se quedó configurada en CMYK, aunque vamos desde cero. Voy a abrir nuevamente la imagen, ya, desde la carpeta, desde donde la tenga, ¿no es cierto? Voy a abrir con y pongo abrir con Adobe Photoshop. Ya. De manera preestablecida, las imágenes están colocadas en RGB. Ahora, voy a la parte superior izquierda, me voy hasta el apartado de imagen, hasta el modo y coloco aquí el modo de color CMYK. Y le pongo no acoplar y le doy a OK o incluso no volver a mostrar. Ya. Tengo mi imagen en CMYK y para impresión solamente le doy una capa de ajuste, que es el de brillo o contraste. En el caso de que no les aparezca este tipo de ventanitas, pueden irse a la parte superior y ustedes van a ver, por ejemplo, que esté con un check en la ventana de ajustes. Vieron, ahorita yo le quité. Si es que no está, le doy check a ajustes y ya me aparece esta ventanita de aquí. Creo una capa de ajuste de brillo y puedo subirle hasta el 10 para tener un poquito más de claridad en la imagen y que al momento de imprimir no se distorsionen o no se mezclen los colores y se pierdan los detalles, ¿sí? Es recomendable que esta configuración ustedes la vayan testeando, ¿sí? Yo sé que tal vez puede ser complicado o puede ser una utilización de recursos, pero créanme que cuando se trabaja, por ejemplo, hace no mucho yo trabajé en unas agendas. Las fotografías que me enviaron estaban tan saturadas porque estaban específicamente diseñadas para redes sociales que el retoque digital duró horas y horas y pruebas de impresión, como 30 pruebas de impresión para llegar a los colores específicos y no perder detalles, ¿sí? Mientras que, digamos, esta recomendación genérica que le suban un poquito el brillo les va a ayudar a no perder los detalles. ¿Qué pasa si es que la imagen no tiene brillo? Fíjense cómo se van perdiendo detalles, ¿sí? Eso es lo que no quiero que pase en sus casos al momento de imprimir. Mientras que si nosotros le colocamos el 10% de brillo, por ejemplo, podemos ver un poquito más de detalles que se pierden al momento de imprimir. ¿De acuerdo? Vamos entonces a continuar. Ya. También revisábamos al inicio de este semestre los formatos de la imagen, ¿sí? Esto no les voy a pedir que configuren a ustedes porque depende mucho de cómo les pidan a ustedes el documento en la imprenta, ¿sí? Esto va a tener un costo menor porque la impresión va a ser solamente de una unidad, ¿sí? Pero tienen que llegar a una imprenta en donde realmente les ayuden a hacer su impreso, ¿ya? Ahora bien, revisábamos en las clases iniciales que tenemos dos tipos de formato, los vectores y los píxeles, ¿cierto? Ahora bien,
al momento de nosotros exportar, por ejemplo, en Photoshop o en Illustrator o en InDesign, las imágenes como salen de las plataformas de edición ya terminan constituyéndose todos en mapa de bits, es decir, en estas imágenes o productos finales. Volvamos acá, ¿ya? Es por eso que todos al momento de exportar, solamente cuando están dentro de los programas como Illustrator, estas imágenes son vectoriales. En el caso de InDesign también son vectoriales, ¿sí? Pero al momento de ya preparar un producto para su impresión, todos se van a convertir en mapas de bits, que son las imágenes o productos finales. Y esto vamos a ver entonces, por ejemplo, ¿sí? Con la exportación de una imagen, ¿ya? A ver, déjenme ver. Sí. A ver, al momento de exportar, nosotros siempre vamos a buscar, así también en InDesign, ¿sí? Exportar como. Y vamos a ver, en el caso de InDesign, el producto final, sea para impreso o sea para pantalla, se va a exportar en un formato PDF. Ojo, porque es diseño editorial, ¿sí? Pero estos PDF tienen la característica de que se convierten en mapa de bits, es decir, que ya no son editables porque ya son productos que van para impresión, ¿sí? Ahora bien, en este caso vemos que los formatos en los que podemos exportar, por ejemplo, los más conocidos son JPG, son PNG principalmente, ¿ya? Pero vamos a volver un ratito por acá. Otro tipo de formatos de mapa de bits son el formato TIFF, que es uno de los formatos que normalmente suelen pedir las imprentas para la impresión, ¿sí? El formato en PSD, ¿por qué está el formato PSD dentro de los mapas de bits? Porque Photoshop no trabaja con imágenes vectoriales. Si nosotros creamos, por ejemplo, aquí quiero que vean una cosita. Este me parece. Ya, por ejemplo, un rectángulo, ¿ya? Un rectángulo en Illustrator, ¿no es cierto? También vamos a hacer el mismo ejercicio. Ya. En el caso de Illustrator, no, más bien, perdón. No, sí, un rectángulo. En el caso de Illustrator, terminan siendo imágenes vectoriales porque nunca se van a distorsionar, ¿cierto? En el caso de Photoshop, a ver, no, sí, hagamos una cosa porque si no creo que no se va a ver. Ya, círculo, perdón. Nunca se va a distorsionar el borde o también como morochamente lo conocemos, ¿no es cierto? Nunca se van a pixelar. En el caso de Photoshop, sí va a suceder esto. Vamos a ver. Cuando yo me acerco mucho, van a ver que las imágenes dentro de Photoshop sí son en mapa de bits, ¿sí? Es decir, que aquí sí se pueden distorsionar. Por eso es que en realidad nunca se trabaja impresos en Photoshop, más que para la edición de fotografías, por supuesto. ¿Sí? En Illustrator sí se trabaja formatos para impresión, por ejemplo, en el caso de documentos individuales, ¿sí? O de productos individuales como los afiches, las tarjetas de presentación, las hojas volante, hasta los dípticos, ¿sí? Y en Adobe InDesign también se trabajan impresos, pero tal vez con una mayor extensión porque está enfocada específicamente en la construcción de documentos amplios. Bien, comprendido esto, ¿ya? Vamos a volver por acá. Tenemos otro tipo de formatos, como los formatos RAW, ¿sí? Esto también les mencioné en una clase, y es que muchos fotógrafos, sobre todo en estas cámaras profesionales, no sé, no he revisado si en los teléfonos celulares también tienen este formato, pero este formato toma imágenes con un mayor número de píxeles, ¿sí? Es por eso que, si ustedes se van dando cuenta un poquito desde el inicio, desde los JPG,
tienen un peso más ligero. Es por eso que se utilizan normalmente en las redes sociales, en el envío de las imágenes que hacemos por WhatsApp, ¿no es cierto? Luego los formatos PNG son formatos mucho más pesados, ¿sí? Tienen un mayor número de píxeles y las imprentas normalmente suelen solicitar que las imágenes se encuentren en formato TIFF. Sin embargo, estos son características muy específicas que ya dependen mucho de la imprenta o incluso de la dimensión de la impresión, como en el caso de esta asignatura, no vamos a hacer vallas publicitarias, no hay problema con que la imagen final esté en formato JPG. ¿Sí? Si quieren en formato PNG también, pero a veces suelen ser muy pesadas, ¿ya? Y el formato RAW no lo vamos a utilizar, pero es importante que ustedes sepan esto porque es sobre todo en el formato en el que se encuentran las fotografías profesionales, ¿sí? Bien, ya. Vamos a continuar entonces. Algunas recomendaciones y conclusiones a partir de lo que hemos revisado hoy. Deben revisar siempre la configuración para impresión del archivo en CMYK, la configuración del color. Utilizamos imágenes a 300 píxeles por pulgada en formatos adecuados. También depende mucho, como les indico, de la dimensión de la impresión. Mientras más grande sea la impresión, más grande tendrá que ser la resolución de la imagen, ¿sí? Incluso en el caso de las vallas publicitarias, muchas veces se toma diferentes fotografías para al final unificarlas, ¿sí? Y hacer una sola fotografía, cuando son impresiones muy extensas. Además, es importante que antes de que ustedes realicen su impresión, puedan hacer una visita a la imprenta, ¿sí? Para conocer si existen especificaciones puntuales sobre su manera de trabajo, ¿sí? Incluso para que investiguen ustedes sobre qué papel quieren utilizar para su impresión. Aquí, como les indico, para su brochure o producto final, no se les va a exigir un tipo de papel, por ejemplo, deberá ser el que ustedes quieran, solamente con esta característica, la portada con un mayor gramaje que las hojas internas, para que se logre diferenciar, ¿sí? Porque también será una inversión de recursos para ustedes, pero tendrán un producto final, ¿sí? Es importante, si ustedes gustan y pueden hacerlo, hacer una prueba de impresión. Siempre es recomendable, sobre todo cuando hay un mayor tiraje, como les mencionaba. Si es un periódico que tiene un tiraje de 500 periódicos diarios, obviamente tendremos que hacer una prueba de impresión primero. En este caso, si ustedes gustan hacer las pruebas de impresión antes de llevar a la imprenta, es decir, en su casita, para ver la calidad y el color de las fotos, y si quieren ajustarle un poquito más del brillo, está bien, ¿sí? Si no quieren hacerlo, no hay problema, pero sí es recomendable hacerlo. También recuerden que toda esta configuración que acabamos de ver en la clase de hoy es indispensable para evitar errores costosos, sobre todo en el caso de mayores tirajes. Si ustedes hacia adelante, por ejemplo, trabajan en la maquetación de un periódico o en la maquetación de una revista quincenal, se me ocurre, será importante que siempre sí puedan hacer pruebas de impresión para evitar pérdidas muy grandes, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver, chicos? ¿O está todo claro? ¿O están confundidos? Díganme que no. Ya. Mientras se animan, si es que se animan, voy a ir abriendo el InDesign para retomar un poquito de lo que vimos la clase anterior. A ver, antes de olvidarme, les voy a compartir la imagen por aquí porque no les he subido todavía a la plataforma. Recuerdan que les mencionaba que en este caso vamos a trabajar con unas medidas específicas para los márgenes y para el tamaño del brochure. Entonces les voy a enviar por Teams.
Ya, no puedo enviarles por Teams. Necesito subirla a la plataforma. Ya se los voy a subir a la plataforma, ¿ya? Porque la memoria no me deja. Bien, a ver, vamos a retomar entonces la clase anterior. Ya, les mencionaba que hay un sinfín de medidas para que ustedes puedan trabajar en sus productos impresos. Es por eso que, pero siempre, digamos, hay medidas estándar. Por eso es que existen normalmente los tamaños A4, el A5, A6, hasta el A0, ¿sí? Pero están construidos de manera que estos tamaños estándar no hagan que desperdiciemos papel. Por ejemplo, si utilizamos unos centímetros menos en el caso del tamaño A4, el corte hará que se pierda papel. Por eso es interesante o es importante que ustedes puedan revisar las medidas estándar. Ahora bien, esto es importante que podamos revisarlo ahora porque en InDesign la configuración para impreso como para web es de manera automática en el caso del modo de color. Recuerdan que en Illustrator al inicio, cuando nosotros teníamos esta ventanita, sí podíamos configurar el CMYK o el RGB. En el caso de InDesign no tenemos esa opción, pero es porque tenemos en la parte superior la configuración de para imprimir o para web, es decir, para impresión o para pantallas, ¿sí? Cuando nosotros damos clic en imprimir, ya tendremos específicamente el tamaño que vamos a requerir para la realización del brochure, que era en tamaño A5, ¿sí? Pueden ver ustedes acá las medidas, les recomiendo que lo coloquen en centímetros. Pueden ver las medidas del tamaño A5, aunque son medidas estándar. Si ustedes googlean y ponen tamaño de una hoja A5, van a ver que les sale esta misma medida, ¿sí? Entonces, aquí yo les mencionaba, pueden utilizar cualquier orientación para el caso que ustedes quieran, ¿sí? Depende también de cómo quieran organizar ustedes la información. Lo importante es que sean muy creativos y que logren colocar la información de manera que se acople también a la orientación. Bien, les decía que en el caso de los impresos encuadernados, es decir, de los periódicos, los brochures, bueno, desde el díptico, ¿no es cierto? Debe ser un número múltiplo de 4. Por eso también les sugería yo allí que traten de colocar la información en 8 páginas, ¿sí? Para que no se haga muy extenso y ustedes no tengan que diseñar un producto más extenso, ¿sí? O podrían hacerlo de hasta 12 páginas, no hay problema, cualquiera de ellos. Esto de aquí siempre vamos a poner, comenzar por 1 y vamos a utilizar las retículas, que lo vamos a ver la próxima clase, ¿no es cierto? A pesar de que ya hemos visto un poquito de esto. En este caso decíamos que podemos trabajar con unas retículas de 3 columnas para poder organizar la información a partir de esta organización, ¿ya? Podemos activar incluso la pestañita o la opción de previsualización para ir viendo cómo nos va quedando en la parte de atrás el archivo, ¿ya? También una recomendación en el caso del medianil. ¿Qué era el medianil? ¿Se acuerdan? Edwin Valareso, ¿qué era el medianil? ¿Mande? ¿Qué era el medianil? No me Profe, acuerdo, el profe. espacio. Los espacios que tiene que dejar de la imagen, los márgenes. Más o menos. Policía volvió. Por allí, ¿alguien más abrió su El micro? el espacio entre columnas. Es Exacto, el espacio entre las columnas, la separación de las columnas. exacto, ¿ya? Una recomendación estándar es que el medianil puede tener una medida de 5 milímetros
y 6 milímetros, aunque también esto es un poco libre, siempre y cuando obviamente no sean tan extensos que hagan que las columnas estén demasiado separadas, ¿sí? Esta vez vamos a escoger de 0.5 centímetros, lo que es igual a 5 milímetros, ¿sí? Los márgenes, ustedes, más bien yo quiero indicarles un poquito sobre cómo calculé los márgenes, porque ese fue un cálculo, ¿ya? Normalmente tenemos márgenes estándar para el tamaño A4, ¿sí? Que normalmente incluso suelen funcionar. Yo les mencionaba que hay que dejar un espacio más amplio en el lado izquierdo porque ese espacio va a servir para la encuadernación, ¿sí? Asimismo, he colocado, digamos, el margen estándar de las páginas A4 y les he dividido en dos para tener, digamos, las medidas específicas para un tamaño A5. Pero también amplié un poquito el margen izquierdo para poder tener ese espacio para la encuadernación, ¿ya? Hoy no me olvido de subirles esta imagencita en el que ustedes tienen las medidas preestablecidas que yo he elegido para ustedes para el brochure. Ya deben colocar las mismas medidas en el caso de los márgenes. En el margen superior, 1,25 centímetros. En el margen inferior, no se olviden de zafar o soltar esta cadenita para mover cada uno de manera independiente. En el inferior, 1,50 o 1,5. En el interior 2 y en el exterior 1. ¿Ya? Esta vez van a ustedes a trabajar con estas medidas, ¿ya? Que yo les coloco. Cuando ustedes gusten o quieren hacer otro trabajo, pueden colocar las medidas que ustedes gusten. Ahora bien, les recomendaba también colocar un sangrado, que es el margen que tendremos por fuera de la página o como conoceríamos en Illustrator, por fuera de la mesa de trabajo para poder colocar las imágenes, sobre todo afuera y que el corte de la imprenta no nos deje espacios en blanco, ¿sí? Bien. La configuración igual estándar es de 3 milímetros, de 3 milímetros hasta 5 milímetros, a pesar de que 5 milímetros puede hacer que se utilice más tinta en la impresión, ¿sí? Y en realidad en diseño de editorial, sobre todo para impresos, se busca tanto no reciclar, sino no desperdiciar papel ni desperdiciar tinta, ¿ya? Por eso es que normalmente se utilizan 3 milímetros. Después de haber, ¿no es cierto?, elegido esta configuración, ya hemos visto, ¿no es cierto?, los centímetros o el tamaño del papel, ¿sí? El número de páginas, el número de columnas y el espacio entre columnas, además de los márgenes y el sangrado, y le damos a crear. Entonces, cuando nosotros revisamos también desde la ventana páginas, podemos ver que tenemos esas 12 páginas creadas, ¿sí? Incluso si yo me alejo mucho, 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 puedo ver cada espacio de trabajo o cada pliego, ¿sí? Cada uno de estos. Por eso ustedes ven que están como divididas en fases, ¿no es cierto? Cada fase es un pliego, es decir, que la impresión en imprenta se realizará del pliego completo para luego ser doblado, ¿ya? Entonces, bien, vamos a revisar. Decíamos que la primera página, así como la última página, deberán igual conformar un pliego. Yo ahí les voy a subir un videíto para que ustedes puedan revisar cómo hacer la maquetación final, porque igual al final esto se puede hacer de manera automática en InDesign, no se asusten, ¿ya? Pero en realidad lo que debe, ¿no es cierto? Lo que debe estar la impresión de la portada y la contraportada debe hacerse en un solo pliego, pero para el diseño de cada uno de ellos se coloca o el programa lo coloca de manera predeterminada la portada al inicio y la contraportada al final, ¿ya? Ahora bien, les decía, vamos por acá. Les decía que este programa nos sirve muchísimo para el diseño editorial porque nos permite la creación de las retículas, ¿sí? Estas retículas, como vamos a ver la próxima clase, y les puede ayudar a ajustar un poquito sus diseños porque también las retículas pueden hacerse por página.
Es decir, la clase anterior les mencionaba que pueden utilizar retículas entre 2 columnas, de 2 a 4 columnas les puedo sugerir, ¿ya? Para que tengan también un diseño más dinámico y no se repita como esta composición de 3 columnas en todas las páginas. Todo dependerá de sus gustos, ¿sí? Y también de la calidad gráfica que ustedes quieran compartir allí. Ya. Entonces, a ver, la clase anterior revisábamos, ¿no es cierto?, cómo colocar imágenes, por ejemplo, se pueden hacer desde 2 espacios. Lo primero, desde archivo y colocar o control D, dirigirnos hacia la carpeta o hacia el lugar donde nosotros hayamos guardado nuestra imagen. Por supuesto que esta imagen ya debería estar, ¿no es cierto?, en CMYK, ojo con eso, y la coloco, ¿sí? Me va a salir un cursor, nuestro cursor se va a convertir en un cursor con una previsualización de la imagen que yo quiero colocar. Y lo que debo hacer es dar clic en donde yo quiera colocar la imagen y arrastrar. ¿Sí? Por ejemplo, ya, hasta allí. ¿Ya? Bien, entonces, sobre todo con las imágenes, yo les decía que hay 2 formas de modificar la imagen. Por un lado, como una herramienta de recorte, más o menos, cuando nosotros hacemos clic sobre el filo de la imagen, podemos cortar la imagen, por ejemplo, así, ¿sí? Es decir, aunque la imagen en realidad no está cortada, todo es como una máscara de recorte, como veíamos en Illustrator, ¿sí? Voy a hacerlo de nuevo. Ahora voy a irme nuevamente al margen y yo puedo jalar la imagen, ¿no es cierto? Y ampliar la imagen o recuperar un poco la partecita que perdí. Ahora bien, por ejemplo, yo quiero colocar esta vez esta imagen solamente en estas 2 columnas, ¿sí? Pero veo que la imagen me quedó como descuadrada o no está centrada o no se ve la parte principal que yo quiero, ¿sí? Para mover la imagen, yo voy a ubicarme en el centro y dar doble clic, ¿ya? Y me va a aparecer este recuadro rojo. Fíjense que cuando solamente hago clic desde el filo, me aparece un borde azulito, pero en la imagen. Cuando yo doy clic desde adentro, ¿sí? Me sale este recurso como marrón, ¿sí? O rojito. Eso quiere decir, por un lado, que hay más información de esta imagen. Fíjense hasta dónde avanza esta imagen, ¿sí? Y yo puedo arrastrar la imagen para que se pueda ver otra partecita, ¿sí? Ya cuando doy clic a un ladito, ya como que se queda esa imagencita ahí sueltita, ¿sí? Repito, por si acaso. A ver, vamos desde el comienzo. Otra manera de colocar la imagen es arrastrándola. Si yo pongo mi carpetita de archivos encima del programa de InDesign, yo puedo jalarla hasta acá, ¿sí? Y puedo, por ejemplo, a ver, ¿ya? Puedo, igual, me va a salir el mismo cursor que me salió cuando coloqué solamente o cuando puse solamente colocar. Allí yo puedo seleccionar el espacio de hasta dónde quiero que vaya la imagen. Fíjense que si yo me voy mucho más, se me va a colocar la imagencita más amplia, ¿sí? Asimismo, puedo yo, por ejemplo, achicar la imagen. Sin embargo, de esta manera se me va a recortar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y puedo dar clic para hacer más pequeñita la imagen, por ejemplo, desde el centro. Bien. Ya, ahora ya tengo la imagen, ¿sí? Ya tengo la imagen colocada. Recuerden que yo estaba tomando de inspiración otro brochure que tenía como una figura de fondo y tenía dentro la herramienta de texto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo creo el texto sin tener una imagen de fondo o un color de fondo? Ya, miren, ¿qué es lo que sucede? ¿Pueden leer con claridad ustedes allí el texto? No, ¿no es cierto? Es No. por No. eso que
Ya, ok. Es por eso que muchas veces requiero este tipo de recursos como figuras que me ayudarán a colocar el texto con un mayor contraste y que se diferencie del fondo. No puedo colocar un texto solamente así, porque hay algunos espacios, por ejemplo, donde la imagencita es más clarita porque está el cielo, en los que sí puedo leer. Pero hay otros espacios en los que realmente la fotografía es oscura y voy a tener mucha dificultad para leer. Y es que en el diseño editorial el propósito es realmente que toda la información sea consumida, ¿sí? Pueden existir recursos estéticos que tal vez el objetivo sea, no sé, una tipografía solamente como elemento estético o decorativo, pero este no va a ser nuestro caso. En el diseño editorial comunicacional, sobre todo, se busca que la información llegue al público objetivo. Bien, entonces, bueno. Lo que voy a hacer en todo caso es colocar una figura que nos ayude a generar ese contraste. Recuerden que pueden hacerlo desde las figuras más básicas, ¿sí? Aquí, así como en Illustrator, tenemos este apartado de herramienta rectángulo. Esta vez hicimos lo mismo. Colocamos una figura, nos apoyamos de las columnas, ¿sí? Para poder crear o para poder dimensionar hasta dónde va a ir mi información. En este caso, ¿ya? Yo he colocado un rectángulo en color negro, pero recuerden que dando doble clic puedo yo también modificar, ¿no es cierto?, el color. Aquí les recomendaba que trabajen, por cierto, con paletas de colores y que las imágenes también tengan esa identidad, es decir, que todo tenga una misma identidad, ¿sí? O un mismo tono. Sobre todo, les explicaba algunos ejemplos en donde, déjenme ver, a ver, voy a dejar de compartirles pantalla para retomar esto. A ver. Y acá. A ver, ahí vamos. Ya. A ver, les compartí estos dos ejemplos de clase anterior. Les mencionaba que el diseño del brochure debería tener una armonía también en cuanto a sus imágenes. En este ejemplo, para estandarizar las imágenes, lo que se hizo es convertirlas en escala de grises o, como se podría conocer también, en blanco y negro, ¿cierto? Fíjense que la lógica, digamos, o la armonía dentro de este documento es que utiliza una paleta de colores de dos colores, no, de tres colores, perdón. El verde oscuro, el amarillo y también utiliza un tono negro para el texto, ¿sí? Fíjense cómo se utiliza. Y ese color negro también se expresa en las fotografías. En el caso de este brochure de aquí, las imágenes tienen ciertas tonalidades naranjas. Fíjense, por ejemplo, en esta fotografía de acá, ¿sí? El color del sol, ¿sí? De un atardecer hace que la fotografía tenga esas tonalidades naranjas. Aquí también el color de la tierra, del rostro, de la piel. Las pieles suelen estar entre los tonos naranjas, ¿sí? Asimismo acá, tal vez en menor medida, pero las cabañas tienen esas tonalidades cafés, colores tierra, ¿sí? Asimismo, la intención es que dentro de sus brochures ustedes puedan tener esta combinación. Y descubrimos incluso la clase anterior que se puede sacar la paleta de colores desde este apartadito. La paleta de colores, ojo, a partir de una imagen. Fíjense que los colores que se evidencian aquí son los que se encuentran dentro de la fotografía, ¿sí? En este caso, vamos a colocar, a ver, yo les proponía que puedan sacar unos rectangulitos con los colores que se van a utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, este. Me parece que no es este. Ya.
Ya, les propongo que para su brochure la paleta de colores en realidad sea básica, como en estos ejemplos de acá, ¿sí? Que sea una paleta de colores, por ejemplo, de tres colores como vimos aquí, el verde, el amarillo y el negro. Tengan en cuenta que el blanco en impresión es la ausencia de color. Ay, perdón, chicos. Ya había esperado mucho. Ya, a ver, vamos. Entonces, bueno, voy a utilizar esta vez este color de aquí. ¿Ya? Ya. Y lo que hice, así como para el ejemplo que nosotros acabábamos de revisar, para los modos de color, lo que hice solamente es irme a la ventanita de propiedades donde tengo para cambiar el relleno, el trazo, ¿sí? A este apartadito de opacidad y coloqué multiplicar, ¿sí? Aunque en este caso fíjense que en realidad no hay un mayor contraste por la fusión que se genera entre el fondo y la fotografía. Podría investigar o podría ir generando pruebas también a partir de los diferentes modos de fusión, ¿sí? Siempre y cuando se vea bien. Fíjense en esto. Esto tal vez es como una cosa mucho más extraña. ¿Ya? O incluso lo que podría hacer en este caso, porque realmente no me gustó ningún modo de fusión, podría generar un poquito de opacidad para que se vea el fondo. Ahí ya depende mucho de su gusto también y de cómo vayan viendo que va quedando el diseño. Ya, aquí me pasó algo que es importante que ustedes también conozcan. Así como en todos los programas, también se trabaja en InDesign en capas. Fíjense que el texto se me fue hacia la parte de atrás, ¿sí? Yo lo que quiero es que el texto venga hacia adelante. Ahora bien. Esta es la capa que me interesa y ese es el texto. Ya, sería importante que ustedes puedan aquí ir renombrando también sus capas para que sepan a qué se refiere cada capa, como lo estábamos haciendo en Illustrator. Acuérdense también de eso, ¿ya? En el caso del texto, les mencionaba que hay que seleccionar el texto para cambiarlo de color. Por ejemplo, voy a ponerlo en blanco. ¿Ya? Y ahí ya tengo una mejor lectura también y puedo seguir tomando de referencia las líneas guía para modificar los márgenes incluso del texto. Fíjense ahora cómo quedó esto. ¿Ya? A ver, vamos a salirnos. Y así tendremos que diseñar hojita por hoja, ¿sí? Pero lo importante aquí es que sepamos también utilizar sobre todo las columnas. Por ejemplo, en el caso de esta imagen de aquí. Fíjense que se utilizan diferentes recursos, incluso estadísticos. Ustedes como van a hablar de la posverdad, me parece, ¿cierto? Ustedes pueden allí también sacar, ¿no es cierto?, información estadística que les ayude a generar este tipo de gráficos. Pueden hacerlo, por ejemplo, en Illustrator y luego pasarlos a InDesign. Este tipo de gráficos, como son más vectoriales o si utilizan herramientas más de Illustrator, pueden diseñarlas primero en ese programa y luego pasarlas a InDesign. ¿Sí? ¿Cómo les pasan a InDesign? Hagamos una prueba súper rápida ahorita que tenemos un poquitín de tiempo. Déjenme ver si yo tengo algún gráfico.
Quiero descargar el Word. Mm, Déjenme ver. A ver, a ver, a ver. Mm, sí, 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 sí. A ver. Ya. Por ejemplo, aquí ustedes se dan cuenta, ¿sí? Que los diferentes gráficos estadísticos en realidad pueden partirse de figuras muy simples y también pueden tener su paleta de colores. Por eso es indispensable que ustedes revisen asimismo inspiración. Fíjense que todo tiene una coherencia visual en cuanto a los colores, las imágenes, las tipografías, ¿sí? Y asimismo los gráficos estadísticos. Esta vez voy a mover, por ejemplo, este gráfico. Puedo copiarlo y puedo pegarlo. Sí, directamente de Ilustrador, es decir, trabajo con los dos programas a la vez, ¿sí? Pero fíjense que eso hará que estas imágenes sigan siendo vectores, es decir, que no pierdan calidad. Por eso muchas veces les sugiero yo que puedan trabajar este tipo de gráficas en Ilustrador y pasarlas luego a InDesign, ¿sí? Fíjense. ¿Ya? Solamente, ¿qué hice? Fui a Ilustrador, ¿sí? Tuve los dos programas abiertos. Yo coloqué, o más bien hice clic, el típico control C y el típico control V, ¿ya? De ahí se van creando, o más bien colocando mis gráficos en imágenes vectoriales. Fíjense que en InDesign también se trabajan estas imágenes vectoriales y no mapa de bits, por lo que si yo hago muy grande o muy pequeño, no se va a distorsionar. ¿De acuerdo? Listo, con esto creo que tienen las herramientas para diseñar su brochure. Pueden hacerlo, como les indico, a través de inspiración. Busquen en Behance brochure para que puedan también reconocer o ver algunas figuras. Fíjense la versatilidad que tienen algunos al momento de componer. Utilizan, por ejemplo, fondos en color, utilizan otros fondos sin color. Utilizan, por otro lado, solamente una partecita de la página con color, ¿sí? O fotografías que comparten dos páginas, como en este ejemplo de acá. Otros gráficos como mapas, ¿sí? Estos pueden ser dibujados con la herramienta pluma, por ejemplo, en Illustrator. Fíjense que no es más que la combinación de todas las herramientas, ¿sí? Bien, eso. Eso, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta respecto de InDesign para que puedan comprender mejor cómo van a diseñar su brochure? O si tienen preguntas puntuales, profe, ¿cómo hago esto? ¿Cómo poner fondo? ¿Cómo poner texturas o algo por el estilo? ¿No? Súper. Ya. Listo, chicos. Entonces terminemos por ahora ahí la clase. Ya yo sé que es demasiada información. Vayan también tratando de diseñar. Cierto, esta semana todos y todas tienen una actividad en la plataforma, que en realidad creo que yo estoy confundida sobre la semana 10 y la semana 11 porque ya no sé en qué semana estamos, pero les voy a compartir pantalla rápidamente. A ver.
No, creo que es con lo de los primeros. Sí, no es con ustedes, perdónenme, chicos, es con los de primer semestre. Tranquilos. Ya. Listo, chicos, entonces los dejo ir, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Estoy pendiente de ustedes. Por favor, nos quedamos con los chicos que vamos a tener la tutoría. Los demás pueden Muchas retirarse. gracias, profe. Buena Gracias, noche. magíster. Buenas noches, chicos. Gracias, Magister. Una buena noche.